Te invito ahora a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Te invito al libro de Mateo. Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículo 19. Mateo 20, capítulo 19. Y leemos la poderosa palabra de Dios bajo el permiso y la unción de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y del maravilloso Espíritu Santo de Dios que habita entre nosotros. Así nos dice el Señor. Mateo 20, 29. Mateo 20, 29. Mateo 20, 29. Tiene por título: dos ciegos reciben la vista. Dice: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y 31, y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Tremendo. Qué hermosa palabra de parte de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Qué nos quiere decir el Señor a esta hora en su hermosa palabra? El Señor nos quiere decir en el nombre de Jesús que hay dos estados. Hay dos maneras de vivir: en carne y en espíritu. ¿Están ahí? En el nombre de Jesús. Iglesia, hay gente, hay personas, hay hermanos que viven en carne. Y Dios hoy nos dice que es necesario vivir, andar en el espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Note que en el versículo 30 dice: dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Dos ciegos, pero esos ciegos eran de manera natural. No tenían una buena visión natural. Muchos de nosotros tenemos buena visión natural. Algunos tendrán dificultades. Pero mira lo que nos dice el Señor en el nombre de Jesús. Y cuando ellos oyeron la voz de Jesús, clamaron a Jesús, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y le decían: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos a esta hora necesitamos de Jesús? ¿Cuántos a esta hora están dispuestos a decirle: oh Hijo de David, ten misericordia de mí, te necesito? Todos necesitamos de Dios, absolutamente, en todo tiempo. Hay gente que busca a Dios cuando tiene dificultad, pero no, nosotros en todo tiempo necesitamos a Dios. Absolutamente toda persona necesita a Dios en el nombre de Jesús. Muchas veces cometemos el error de decimos: este necesita más de Dios que aquel. No, todos necesitamos de Dios en todo tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pero estos dos varones, en su condición humana de carne, clamaban a Jesús. ¿Pero por qué clamaban a Jesús? Porque sabían que la solución de ellos estaba en Jesús. Ellos sabían que quien podía resolver la necesidad o la dificultad que tenían era nuestro Señor Jesucristo. Es decir, escucha, que ellos humanamente, carnalmente tenían problemas, dificultades en su visión, pero espiritualmente sí la tenían clara. Sí sabían que era Jesús. Mucha atención con esto. La visión humana, carnal, tenía dificultad, pero la parte espiritual de ellos sí estaba bien alineada con el Espíritu Santo. Ellos sabían que era por medio de Jesucristo. Tremendo.
Impresionante en el nombre de Jesús. Pero mira, y luego dice, y la gente le reprendió, o sea que ellos clamaban, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tenemos un problema de ceguera natural. ¿Y qué hizo mucha gente? Silencio, cállense, no molesten a Jesús. ¿Saben en qué condición estaba esa gente que reprendió a esos dos hombres? En carne. No entendieron en ese momento la parte espiritual. ¿Cuál era la parte espiritual? Que en ese momento Jesús se podía glorificar en la vida de estos dos varones. La gente no lo entendió. ¿Por qué? Porque es que Jesús va caminando y ellos dos están sentados, tirados a un lado. La gente carnal cree que tiene que haber un rito, que yo tengo que ir a tal, que tengo que estar haciendo oración, que tengo que estar leyendo la palabra, que el ungido tiene que estar... No. Dios hace como quiera. Dios hace como quiera, donde quiera y con quien quiera, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a la soberanía de Dios? Porque Dios hace como quiera. Si Dios le place ahora libertarte, Él lo puede hacer. Si a Dios le place ahora tocarte, Él lo puede hacer. Por medio de un celular, por medio de un computador, Él lo puede hacer. Por eso hay que saber discernir entre lo carnal y lo espiritual. Pero Dios nos llama a vivir en espíritu y en verdad. Y entonces le reprendía y le decía, no. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué sentirían esos dos varones? ¿Qué siente una persona que tiene una necesidad? La pide y le digan que no. Debe ser muy duro, tremendo. Debe ser muy fuerte. Hay gente que inmediatamente retrocede cuando le suceden estas cosas. Hay gente que dice, ya no oro más. Hay gente que dice, Dios no me escucha. Dios reprende esas palabras. Pero el pasaje que nos dice que los varones siguieron, ¿qué? Insistiendo. Así tienes que hacer tú. Insiste, sigue orando, sigue clamando, sigue batallando, porque Dios te está escuchando. Lo que pasa es que Dios lo va a hacer en el momento indicado. Aquí podemos ver que los varones clamaban por su sanidad y había un pueblo que se oponía en carne. Pero ellos siguieron clamando porque ellos entendían lo espiritual. Ellos sabían que su oportunidad estaba en el Cristo de la gloria. Ellos sabían que quien le podía devolver la visión, quien le podía dar luz a esos ojos, era la luz del mundo, que se llama Jesús. Ellos sabían que Él era la luz y que solo Él podía establecer luz sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Solo Jesús le podía devolver la luz a sus ojos naturales. Y por eso seguían clamando, seguían esforzándose. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. A mí cuando yo leí el pasaje anoche me llamaba la atención, porque dice, ten misericordia de nosotros. Cuando decía nosotros, hay que decir que un varón le decía, ten misericordia de nosotros. En ningún momento digo, ten misericordia de mí. No lo hacía de manera individual. Lo hacía como para dos personas. Por eso yo te invito a que en este ayuno clames por aquella persona que tiene necesidad, ya sea tu amigo, ya sea tu familiar, ya sea tu hermano de la iglesia, o simplemente cualquier vecino que Dios coloque en tu corazón, y clama al Hijo de David para que se glorifique en la vida de esa persona. ¿Quién hace eso? Los carnales no entienden eso. Pero yo sé que tú eres espiritual en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Espíritu de Dios te va a guiar. Y el final, ¿cuál fue? Que Jesús se detuvo. Llega un momento en que Jesús se detiene. ¿Para qué? Para hacerte tu milagro. ¿Cuántos creen que Jesús se está deteniendo para hacer tu milagro? ¿Cuántos creen que Jesús está llegando a su casa para hacer el milagro que hace día venías clamando, que hace día venías pidiéndole a Dios? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Oh, aleluya. Padre, toma control del internet, de las redes de internet, toma control de esta transmisión, de cada aparato electrónico, todo obstáculo, todo impedimento de la tierra en el nombre de Jesús.
Toda oposición en contra de este ayuno, lo atamos de pies y manos, la declaramos sin poder y sin autoridad y le ordenamos abandonar este ayuno y esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús. Y el versículo 33 decía, y ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Es decir, ellos anhelaban que sus ojos naturales fueran abiertos para ver el mundo natural. Pero yo estoy seguro, yo creo en el poder del Cristo de la gloria, que no solamente abrió sus ojos naturales, sino también sus ojos espirituales. Escucha, tenemos dos visiones. Visión natural, visión espiritual. Con la visión natural vemos lo que todo el mundo ve, pero con la visión espiritual vemos las cosas del reino, las cosas que Dios nos quiere revelar, las cosas en las que Dios quiere que andemos en el nombre de Jesús. Por eso hoy yo sé que detrás de ese aparato electrónico hay muchas personas con muy buena salud natural o de pronto alguna dificultad. Cree que con este ayuno Dios te va a sanar, pero en este ayuno yo no sé por qué Dios dice que quiere entregar visión espiritual. Así que todo aquel que anhele visión espiritual en este momento aproveche esta unción, este regalo de Dios y clame por esa visión espiritual. Que sus ojos espirituales sean abiertos para ver lo que viene del cielo en el nombre de Jesús. Qué lindo es poderse mover en este tipo de visión. Qué lindo es poder ver lo que Dios nos quiere regalar, lo que Dios nos quiere revelar. El Señor dijo en su palabra cosas grandes, ocultas, Él nos iba a revelar, nos iba a enseñar. Pero para eso debemos tener una visión espiritual totalmente abierta, totalmente ungida de parte de Dios. Por eso es necesario que a partir de hoy tú le digas a Dios que avive, que permita que la luz de Cristo llegue a tus ojos para tener esa visión espiritual. Yo estoy seguro que de todo aquel que reciba esta palabra va a empezar a tener visión espiritual, va a empezar a recibir visiones mientras duerme. Recuerde que el Señor dijo que cuando Él derramaría de ese espíritu, ancianos, jóvenes iban a tener sueños, visiones, se iba a profetizar y se iba a hacer milagros en nombre de Jesucristo. Pero es cuando tú entiendas que hay una visión espiritual, cuando tú anheles esa visión, ese don de Dios, entonces Dios empieza a glorificar. Dios a través de esta visión espiritual, Él puede dirigir nuestras vidas. Él te puede usar para la iglesia de Jesucristo. Por eso hay que anhelar la visión espiritual en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos le quieren servir a Dios? Entonces dígale a Dios, Señor, regálame esa visión espiritual. Abre mis ojos, rasga mis ojos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Dios está regalando esta palabra hoy? Porque Él sabe que en su pueblo había ceguera espiritual. Por eso a esta hora dile, Señor, toda ceguera espiritual la ato de pies y manos. Haz el movimiento de tu mano en tus ojos. Rasga, arranca esa ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra y por la sangre de Cristo. Dile, se va de mis ojos. Vamos, colócate la mano en los ojos. Dice, hoy desato mis ojos en el nombre de Jesús de toda ceguera espiritual. Y declaro que viene la luz de Cristo a mis ojos para ver el mundo espiritual. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si lo crees, escribe amén. Si lo crees, escribe amén. Si lo anhelas, escribe amén. En el nombre de Jesús. Y entonces en el versículo 34 dice, y Jesús se compadeció y le tocó los ojos. Por eso dile al Espíritu de Dios, porque Jesús partió y está sentado a la diestra del Padre. Pero acá con nosotros quedó el Consolador, el maravilloso Espíritu Santo de Dios, que es el que puede tocar tus ojos. Dile, Espíritu de Dios, toca mis ojos. Toca mis ojos y lléname de esa luz que viene del cielo. Lléname de esa visión espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Dile, Padre, no me permitas andar solamente en la visión natural. Ayúdame a andar también en la visión espiritual.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús le tocó los ojos a estos dos varones, enseguida recibieron la vista. Amén. Pero tremendo cómo termina este pasaje. Y dice, y le siguieron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por un milagro de Jesús? Aclaramos, los milagros los hace nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Él es el único que tiene poder para hacerlo. Nosotros no tenemos ningún poder para hacerlo. Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero estos varones, después de haber recibido ese milagro, después de haber recibido el don de Dios, de abrirle sus ojos, recobrar su visión natural, yo quiero creer que también recibieron la visión espiritual. En el nombre de Jesús, ¿sabes qué hicieron? Le siguieron. ¿A quién siguieron? Al amado Jesús, al Cristo de la gloria. ¿Sabe qué hace mucha gente? Recibe el milagro y se aparta, se aleja. Ya no tiene tiempo para leer la palabra, ya no tiene tiempo para orar, ya no tiene tiempo para ir a la congregación, a la iglesia. Qué lástima, ¿verdad? Dios hace el milagro y la gente se va. Lástima. Pero Dios, ¿qué nos enseña a nosotros hoy? Que estos varones recibieron su milagro y luego le siguieron. Es decir, que ellos no buscaron a Jesús solamente por un milagro. Hay gente así. Es hora de cambiar. Es hora de transformar la mente. Ve a buscar a Dios, no solamente el milagro. Ve a buscar al Dios que puede hacer muchos milagros en tu vida, no uno solo. Mucha gente lo llama, que hay gente que va a buscar al Dios bombero. Es decir, que tiene una situación difícil, que está ardiendo en llama. Va y busca a Dios, Dios le apaga el incendio. Dios le da una nueva esperanza, una salida a esa situación. Y luego, ¿qué hace la gente? Se aparta. Es decir, buscan un Dios bombero. No busque un Dios bombero. Busque al Dios de todo poder. Al Dios que hace milagros. Hoy, en este año y en esta hora, Dios puede hacer un milagro. Hay doctrinas que dicen que Dios no hace milagros. Dios reprende al diablo. Dios reprende esa falsa doctrina. ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia que hemos orado y Dios se ha manifestado? Ese es un milagro. Eso es ver el mundo espiritual. Eso es tener visión espiritual. Cuando vemos que Dios hace un milagro, estamos viendo el poder de Dios sobre esa persona. Dios hace milagro. ¿Qué milagro necesitas? Clama a Dios. Cree que lo va a hacer. Clama al Hijo de David. Y así como hizo con estos dos varones, Dios también puede hacer un milagro en tu vida, en tu familiar, en tu casa, en tu finanza, en tu economía, en tu vida espiritual. Dios puede hacer un milagro en tu vida espiritual, en el nombre de Jesús. Por eso yo te invito a que sigas al Cristo de la gloria, a que no te apartes de Él ni a diestra ni a siniestra. Confía en Él, síguelo, no solamente por un milagro, síguelo porque quieres cambiar tu vida, síguelo porque quieres vivir de una manera diferente, síguelo porque Él es Jesús, el único camino, síguelo porque Él es Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta palabra? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta visión? Por la visión espiritual, por la visión celestial que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios nos da esta visión, cuando Dios hace este milagro, cuando Dios permite que la luz de Cristo llegue a nuestros ojos, nuestra vida cambia por completo. Empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Cuando llega esa luz, esos ojos, cuando Jesús abre nuestros ojos espirituales, empezamos a ver cosas que antes no podíamos ver. Empezamos a ver las cosas más claramente de lo que antes veíamos. ¿Cuánto de pronto hoy dicen, no veo la salida? Cree que con esta palabra el Hijo de David está llenando tus ojos de luz y te está mostrando el camino. Te está mostrando la salida de esa dificultad, de esa aflicción, en el nombre de Cristo Jesús. Cree que Dios es bueno.
Cree que Dios es maravilloso. Cree que Él se quiere glorificar en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.